Bienvenidos a una nueva webinar realizada en colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y la editorial Colex. En esta ocasión el tema es ciberseguridad, protección de datos y otros aspectos jurídicos del teletrabajo. Tenemos el honor de que nos acompañe en esta exposición Vicente Gómez Loureda. Vicente es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, es delegado de protección de datos certificado, asociado a la Asociación Profesional Española de la Privacidad y tutor de los cursos de protección de datos y derecho de las nuevas tecnologías impartidas por el Consejo de Abogacía Galega. Vicente, bienvenido y cuando quieras damos paso a tu exposición. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a empezar a hablar de la ciberseguridad en el escenario del teletrabajo. Como cuestión previa quería situar el inicio del debate, de la exposición, en analizar los distintos supuestos en función de si el abogado es un profesional autónomo que ejerce por cuenta propia y de manera individual, o si es un profesional que ejerce por cuenta propia, pero dentro de un ámbito de un despacho, que comparte cartera de clientes, o si se da el supuesto de profesional abogado que trabaja por cuenta ajena, bien dentro de un despacho de abogados o en el ámbito empresarial. Es importante hacer esta distinción porque así nos va a permitir ver quién es el responsable de implantar las medidas de seguridad en el tratamiento de datos en escenarios de teletrabajo. Así vemos que el abogado autónomo individual, él es el responsable del tratamiento. El abogado autónomo individual que trabaja en un despacho de abogados y comparte clientes, se da la situación de ser responsable del tratamiento y situaciones de corresponsabilidad en el tratamiento de datos con los abogados con los cuales comparte cartera de clientes. Y por el contrario, los abogados que se sitúan en el ámbito del ejercicio profesional por cuenta ajena se sitúan en el ámbito de usuarios en el tratamiento, es decir, no son responsables del tratamiento de los datos, sino meros usuarios de estos datos en el tratamiento. También quería dar una pincelada rápida para ubicarnos un poco en qué despachos o qué situaciones profesionales de abogados podrían requerir el nombramiento de un delegado de protección de datos, puesto que el reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo habla de que es un colectivo que debe nombrar un DPO cuando su actividad principal consista en el tratamiento a gran escala de datos relacionados con el derecho penal. Bien, quedan los tres conceptos, ¿no? Es decir, ¿qué se entiende por actividad principal? Es decir, aquellas operaciones claves necesarias para el logro de los objetivos del responsable del tratamiento, tal como lo define el grupo de trabajo del artículo 29. Y el concepto gran escala lo viene definiendo el considerando 91 del Reglamento General de Protección de Datos, que habla de una cantidad considerable de datos a nivel regional, nacional o supranacional que podrían afectar a un gran número de interesados y entrañan probablemente un alto riesgo, por ejemplo, debido a su sensibilidad, lo cual nos situaría en el ámbito de los datos de salud que pueden tratar algunos despachos profesionales o en el ámbito del derecho penal y los datos vinculados a las causas penales. Es decir, para ver si un tratamiento se considera a gran escala de estos datos sensibles, se tiene que hacer un juicio ponderado atendiendo al número de interesados, al volumen de datos, la duración del tratamiento y el alcance geográfico. Sí es cierto que hay muchas veces que se nos pregunta si un despacho debe de tener nombrado un DPO, y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre nos dice en su artículo 34.1, párrafo J, que está obligado a nombrar dentro de su actividad un delegado en protección de datos, los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
lo que nos vincula con el artículo 2.1, párrafo ñ de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Podría entenderse que aquellos despachos profesionales que en su quehacer diario se vinculen a el análisis de situaciones que podrían estar dentro del ámbito del blanqueo de capitales, tendrían la obligación de nombrar un delegado en protección de datos. Pero lo más reseñable de cara a la exposición que vamos a hacer de ciberseguridad y de teletrabajo es que el considerado 91 del Reglamento General de Protección de Datos exime de este nombramiento al letrado que ejerce de manera individual la actividad profesional independientemente del volumen de datos o de la sensibilidad de estos. Lo que viene a determinar que es el abogado individual responsable del tratamiento de datos y es el que debe de velar en la implantación de las medidas de seguridad que vamos a ver a continuación en escenarios de teletrabajo. ¿Qué tenemos por teletrabajo? Pues hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 30 de septiembre de 1999 que nos dice que es una relación laboral propiciada por las nuevas tecnologías que mejoran la calidad de vida de nuestra sociedad y permiten nuevas formas de relacionarse que deben ser reguladas legalmente y amparadas por la legislación vigente que no puede ser burlada. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se recoge en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y es de reseñar el párrafo 2 y el párrafo 4 en relación a los ámbitos de teletrabajo. El párrafo 2 de este artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores nos viene a exigir que el acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formulará por escrito. Esta exigencia la vamos a ver posteriormente en recomendaciones jurídicas que realiza la Agencia Española de Protección de Datos y también dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El párrafo 4 de este artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores nos viene a decir que los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud. Analizaremos posteriormente las vinculaciones que tiene el teletrabajo y las situaciones de movilidad con la prevención de riesgos laborales y la salud de los trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, hago extensible a los abogados que trabajan por cuenta ajena, pero obviamente son de aplicación también aquellos abogados que trabajan en escenarios de teletrabajo por cuenta propia. Los dos aspectos que vimos dentro de este artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores nos lleva a entender el alcance de establecer correctas políticas de seguridad. Exigencia legalmente recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en el párrafo 2 del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y de obligado cumplimiento también por exigencia de la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos. Podemos hablar del establecimiento dentro de los ámbitos de teletrabajo de una política básica, que es la política de uso de medios digitales o de medios tecnológicos, y dos políticas subyacentes, que sería la política de BIOT y la política de desconexión digital. Están las tres interrelacionadas con el teletrabajo y los aspectos que hemos visto del Estatuto de los Trabajadores. Decir que el teletrabajo tiene un carácter voluntario, es decir, pues es un derecho al cual pueden acudir los trabajadores cumpliendo determinadas circunstancias. Pero dentro del contexto actual, desde la publicación del Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico-social del COVID-19,
el legislador implanta una serie de medidas de contención, entre las cuales la más destacada, prácticamente la única, es el confinamiento, y potencia los escenarios de teletrabajo para que no haya una paralización absoluta de la actividad laboral. Dentro de este ámbito del teletrabajo, como ya hemos visto, es necesario establecer una serie de políticas que deben de ser conocidas por los trabajadores y que dan lugar al establecimiento de protocolos que van a regir estos escenarios de teletrabajo. La más importante es la política de usos de medios digitales, que debe tener toda empresa independientemente del escenario del teletrabajo, y vincula a todas las empresas, pues todas ponen al servicio del trabajador una serie de instrumentos que pueden ser desde el uso del mail corporativo a la utilización de tablets, PCs portátiles, smartphones, para la realización del trabajo. Nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales, recoge en el artículo 87 la obligación de los empleadores de establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales, respetando, en todo caso, los estándares mínimos de protección de la intimidad, de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucionalmente y legalmente. Esto hay que situarlo dentro del marco normativo, dentro del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, con respecto a los aspectos vinculados a la dignidad del trabajador. ¿Qué debe de tener o contener una política de usos de medios digitales? Pues hay un contenido mínimo que debe de estar dentro de las políticas de uso de medios digitales. Quizás el más importante o el más genérico es las reglas de uso, es decir, cómo la empresa quiere que estos dispositivos digitales o estos medios tecnológicos sean utilizados por sus trabajadores. Es muy importante, si va a establecerse algún tipo de prohibición, estas sean recogidas de manera expresa. En concreto, las prohibiciones de uso personal o particular de medios tecnológicos puestos a disposición del trabajador. Si la empresa va a utilizar sistemas de control para observar la utilización de estos medios tecnológicos, debe recogerse dentro de la política de privacidad y deben de ser proporcionales y que no existan otros medios menos invasivos. Se deben de determinar los procedimientos de acceso, tanto los que van a tener los trabajadores a estos medios tecnológicos, como el que va a tener la empresa para poder medir y controlar los contenidos en el uso de estos medios tecnológicos. La empresa debe de establecer las salvaguardias y medidas de seguridad, y deben de ser conocidas por los trabajadores. Y si el incumplimiento, la inobservancia de esta política de uso de medios digitales o medios tecnológicos por parte del trabajador va a tener algún tipo de consecuencia disciplinaria, estas deben de estar determinadas dentro de la política de usos de medios digitales y medios tecnológicos y aceptada, firmada por el trabajador. Como ya he puesto de manifiesto, es importante en este ámbito el derecho a la protección de la intimidad del trabajador. Requiere, por esto, una concienciación, una sensibilización y una información previa de todos los aspectos que hemos visto anteriormente y que se deben incluir dentro de la política de utilización de medios tecnológicos. La falta de esta información previa podía dar lugar a lo que se denomina las expectativas de confidencialidad, es decir,
Son múltiples las sentencias que determinan que si el trabajador no es advertido previamente de la limitación de uso de estos medios tecnológicos, se entiende que hay una expectativa de confidencialidad y podría ser utilizado por el trabajador para fines personales sin que la empresa tuviera ningún tipo de opción a controlar ni a utilizar este uso personal del trabajador para situaciones, por ejemplo, de un despido disciplinario. Nuestro Tribunal Supremo, en sentencias de 26 de septiembre y 6 de octubre de 2011, ya puso de relieve esta expectativa de confidencialidad al entender que la comunicación objeto mismo de la prestación laboral, es decir, que la comunicación previa que se le realiza al trabajador convierte la comunicación en un objeto mismo de la prestación laboral y ha sido prohibido su uso para fines personales, es decir, no existe la expectativa de confidencialidad. Este criterio lo confirma el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2013, número 170, que dice que el secreto de las comunicaciones no queda vulnerado si existe una prohibición expresa previa del uso privado o personal. Hay una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, de 5 de septiembre de 2017, que concede el amparo a un trabajador porque porque la empresa realizó accesos sin previo aviso al correo electrónico corporativo que utilizaba el trabajador. En este caso concreto no se admitió un despido disciplinario por no haber sido advertido previamente del trabajador por parte de la empresa de esta prohibición de utilización del correo electrónico para fines personales. Dentro del ámbito de la protección de la intimidad del trabajador es necesario establecer criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Es nuestro Tribunal Constitucional, en sentencias del 2012 y el 2013, en donde establece el criterio de lo que denomina el juicio de proporcionalidad, es decir, que la medida de control que implanta la empresa sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto y que no exista otra medida que sea más moderada para la consecución de tal propósito. Esto en general es lo que quería exponeros en relación a las políticas de uso de medios digitales y medios tecnológicos. Existe actualmente una situación laboral que es aquella donde los trabajadores, y es una situación que se puede dar en despachos de abogados, ponen sus medios tecnológicos, porque así lo permiten los despachos o sus empresas, para finalidades y para llevar a cabo tareas del trabajo, pudiendo conectarse a la red y recursos corporativos de la empresa o utilizarlos dentro de sus ámbitos privados en situaciones de teletrabajo. Es lo que se denomina el Bring Your Own Device y da lugar a las políticas de uso BIOT. Los factores positivos que tiene el uso de estos dispositivos propios de abogados o trabajadores en el ejercicio de su trabajo es que se mejora la productividad, la colaboración corporativa y permite una mayor movilidad de los profesionales. Lleva a cabo una mayor implicación del trabajador en la seguridad, porque muchas de las obligaciones de control y seguridad recaen en acciones que tiene que llevar a cabo el propio trabajador. Se reducen los costes por parte de la empresa y se simplifican muchos ámbitos de gestión. Se mejora la cultura global de la organización en torno a la seguridad, precisamente porque se vincula al trabajador de una manera más directa en las medidas de seguridad y se implanta un sistema de roles, autorizaciones de acceso, privilegios de acceso y se realizan inventarios de dispositivos que permiten tener un cerco más concreto a los posibles problemas de
de seguridad. Lo que se trata es de minimizar riesgos al establecer una política de uso de estos dispositivos propios en el ámbito laboral, puesto que son situaciones de mayor riesgo que el uso de dispositivos corporativos. Pueden darse situaciones de robo, extravío o daño del dispositivo. Como se deja en manos del trabajador la obligación de actualizaciones de seguridad, puede haber situaciones de que falten estas actualizaciones. Se pueden dar situaciones de ausencia de controles de seguridad en los sistemas operativos, utilizar conexiones inalámbricas inseguras, que no se utilicen sistemas de cifrado de la información, ausencia de controles de seguridad para acceder al dispositivo, o que el trabajador instale aplicaciones que no son confiables o no son autorizadas por la organización. Veremos después en las medidas de ciberseguridad recomendadas a implantar en el ámbito del teletrabajo para abogados, cómo implantar determinadas medidas de seguridad que están relacionadas con estos riesgos que estuvimos observando. Y continuando con las políticas que deben de aplicarse dentro de escenarios de teletrabajo, quería hablaros de la política de desconexión digital, que tiene que aplicarse dentro de los ámbitos de teletrabajo o dentro de los ámbitos de trabajo ordinario en un despacho o en una organización empresarial. Definimos la desconexión digital como ese derecho a no recibir comunicaciones e interferencias fuera del tiempo de trabajo a través de los medios tecnológicos habituales, llamadas, emails, mensajes, WhatsApps, etc. Aunque es una definición muy tecnológica, esta de desconexión digital, podemos entender que ya en el año 97, en una sentencia de la Audiencia Nacional, del 7 de julio, se habló de este derecho al descanso, de aquella probablemente no se tuviera en cuenta la desconexión digital, pero sí el derecho a la desconexión laboral por parte del trabajador, ya que la Audiencia Nacional declaró nulas unas órdenes empresariales que obligaban a los trabajadores a mantener la conexión en todo momento con los clientes y la empresa. Hay sentencia ya del 2006 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que viene a determinar que es la empresa la obligada a vigilar, supervisar y controlar los periodos de descanso y de desconexión laboral o digital que a la cual tengan derecho los trabajadores. Y esta obligación de la empresa de vigilancia y supervisión es recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en el párrafo tercero del artículo 88, que determina que el empresario tiene la obligación de establecer protocolos, obligación de elaborar políticas internas dirigidas a los trabajadores y directivos y obligación de realizar acciones de formación y de sensibilización. Este artículo 88, párrafo tercero, lo ponemos en relación al párrafo cuarto que vimos del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que viene a decir aquello de los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud. Entendemos que la seguridad y la salud están íntimamente relacionadas, como veremos, con la salud y los periodos de desconexión digital. Y también con el Real Decreto Ley 8/2019 que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral que realizan diariamente los trabajadores. Control que no solamente va a servir para determinar aquellas horas extraordinarias que deban de ser remuneradas al trabajador, sino le va a servir a la empresa para dejar acreditado que respeta, vigila y supervisa los periodos de descanso de los trabajadores. Todas estas cuestiones se materializan en acciones de formación y concienciación que son muy importantes para los trabajadores dentro de las
de las organizaciones empresariales o los despachos. Es decir, realizar campañas de sensibilización en la empresa para trabajadores, mandos intermedios, superiores jerárquicos, evitar comunicaciones e interacciones entre compañeros de trabajo y superiores jerárquicos fuera de la jornada laboral y establecer políticas de desconexión digital para garantizar estos tiempos de descanso en las jornadas laborales. Tenemos que entender que la tecnología es neutra, pero su utilización no. Estamos en la era del trabajo digital y los empleados son dueños de su tiempo, pero el mal uso de las herramientas tecnológicas pueden llevar con prolongaciones de jornada de trabajo, interferencias o invasiones de la vida familiar y personal y, en consecuencia, daños en la salud de los trabajadores. No cabe duda de que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo y favorecen la productividad y la eficiencia, pero modifican también parámetros tradicionales del tiempo de trabajo, promoviendo la autogestión, así como la realización del trabajo en cualquier momento debido a la facilidad de localización y de conexión en ámbitos como el que estamos viendo, escenarios de teletrabajo. Se dan factores de riesgo psicosocial por uso inadecuado y no planificado de las TICs relacionadas con el tiempo de trabajo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, Salud y Bienestar en el Trabajo, en una nota técnica de prevención, la 1123, nos viene a decir que para evitar estas situaciones de posibles riesgos psicosociales para los trabajadores, se debe diseñar una guía de las buenas prácticas para el uso adecuado de las tecnologías. Nos recomienda establecer políticas de desconexión digital, que son las que estamos viendo, diseñar procedimientos para llevar a cabo interacciones con trabajadores remotos, es decir, en escenario de teletrabajo, y que bien en los ámbitos de trabajo ordinario, en despachos o organizaciones o en escenarios de teletrabajo, exista protocolos de desconexión digital una vez acabada la jornada laboral. Bien, hasta aquí lo que podíamos denominar las tres políticas que vinculan al teletrabajo y que podrían incluso estar recogidas de una manera unívoca en una política concreta de teletrabajo que recogiera aspectos de uso de medios tecnológicos, de uso de dispositivos propios y de desconexión digital. Dados los escenarios recientes de teletrabajo, la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, emitió unas recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo. Las divide en dos bloques, ¿no? Las recomendaciones dirigidas a los responsables de tratamiento, es decir, en este caso al abogado o a los despachos de abogados que tratan los datos de carácter personal, y también a los trabajadores, bien sean por cuenta propia o por cuenta ajena, dentro de los escenarios del teletrabajo. La agencia define una serie de medidas que deben implantar y que dan lugar a lo que vamos a empezar a desgranar, que son ámbitos de recomendaciones de implantación de medidas de seguridad o de ciberseguridad. En cuanto a los responsables del tratamiento, nos dice la Agencia Española de Protección de Datos que se debe definir una política de protección de la información para situaciones de movilidad, que debe estar basada en la política de protección de datos y seguridad de la información del despacho o de la empresa, que debe determinar qué formas de acceso remoto se van a permitir a quien trabaje en escenarios de teletrabajo. Se deben de proporcionar guías funcionales adaptadas a las personas empleadas que vayan a trabajar en escenarios de teletrabajo y se debe de informar al personal de las amenazas que se pueden dar en los escenarios de teletrabajo. En dichas guías se debe identificar quién va a ser el punto de contacto por si se dieran situaciones de cualquier incidencia
y los protocolos de gestión de lo que se denominan las brechas de seguridad. Nos dice la agencia, y esto es muy importante, que este acuerdo de teletrabajo, estas políticas deben de estar firmadas después de haber sido debidamente formados por parte de los trabajadores o los abogados que vayan a trabajar en situaciones de teletrabajo. Nos dice la agencia que se deben de elegir soluciones y prestadores de servicio confiables y con garantías. Hay que recurrir a aquellos proveedores y encargados que ofrezcan soluciones probadas y garantías suficientes. Por ejemplo, si utilizamos recursos en la nube, pues que el proveedor de servicios sea conocido y otorgue soluciones con las garantías suficientes. Aquí nos vincula directamente con que la relación del despacho, el abogado o la organización empresarial con este proveedor de servicios debe de estar regida por un contrato o otro acto jurídico que los vincule por ocupar estos proveedores la figura del encargado de tratamiento de los datos de carácter personal y debe ser recogido los términos que se establecen en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. El tercer requisito, la tercera recomendación, es restringir el acceso a la información, y esto se realiza estableciendo perfiles o niveles de acceso a los recursos y a la información. Se debe configurar periódicamente los equipos y dispositivos utilizados en las situaciones de movilidad. Tanto los servidores de acceso remoto como los equipos deben de ser revisados y actualizados. Los equipos corporativos deben estar actualizados, de tener deshabilitados servicios que no sean necesarios, configurados por defecto con los mínimos privilegios de acceso, instalar únicamente las aplicaciones autorizadas por el despacho, contar con software antivirus actualizado, disponer de sistemas cortafuegos locales y que estén activados, tener activados solo las comunicaciones, bien sean Wi-Fi, Bluetooth, que sean estrictamente necesarias para llevar a cabo las tareas encomendadas. Y muy importante dentro del ámbito del ejercicio profesional de los abogados, incorporar mecanismos de cifrado de la información que veremos posterior. Si se permite el uso de dispositivos personales, estos, como ya dije, suponen un mayor riesgo y se deben de utilizar con una política de utilización concreta y se podría llegar a valorar la posibilidad de restringir la conexión a una red segregada que únicamente proporcione un acceso limitado a aquellos recursos que se hayan identificado como menos críticos y sometidos a un nivel menor de riesgo. La agencia recomienda que se monitoricen los accesos realizados a la red corporativa desde el exterior, es decir, aquellos controles que se establecían en la utilización, que hablamos anteriormente que se pueden implantar para controlar el uso de los medios digitales. Y se debe realizar también este control para examinar aquellos patrones anormales que puedan determinarse dentro del comportamiento del tráfico en la red, es decir, cómo se están comportando dentro del tráfico en Internet los recursos que estamos utilizando en el ejercicio profesional. Se debe informar al personal en la política de protección de la información para las situaciones de movilidad, es muy importante, y en esta información se debe hablar de la existencia y alcance de estas actividades de control y supervisión. Desde lo que vimos anteriormente de la información que era obligada, lo recoge también con carácter obligado la Agencia Española de Protección de Datos. Y como sexta recomendación para los responsables del tratamiento, gestionar racionalmente la protección de datos y la seguridad. Es recomendación que las medidas y garantías que se establezcan en las políticas que se están definiendo tienen que establecerse a partir de analizar los riesgos
Y en este análisis de riesgos se debe evaluar la proporcionalidad entre los beneficios a obtener de una situación de teletrabajo y el impacto potencial que puede comprometer el acceso a la información y a los datos de carácter personal. El segundo bloque de recomendaciones que realiza la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos es un poquito en la misma línea, pero visto desde el otro lado, desde el lado del abogado que está ejerciendo el teletrabajo o del trabajador en situación de teletrabajo. Debe de respetar la política de protección de la información que le fue informada por el responsable, ha de observar las medidas y recomendaciones recogidas en las guías y política de protección de datos y seguridad de la información que le fueron informadas por la organización. La segunda recomendación es proteger el dispositivo utilizado en movilidad y el acceso al mismo. La persona en escenario de teletrabajo debe de definir y utilizar las contraseñas de acceso robustas. No debe descargar ni instalar aplicaciones o software que no hayan sido previamente autorizados por el despacho. Otra recomendación que realiza la agencia es guardar la información en los espacios de red habilitados, ¿no? Es conveniente evitar el almacenamiento de la información generada durante esta situación de movilidad o teletrabajo de forma local en el dispositivo que se esté utilizando, y es recomendable hacer uso de los recursos de almacenamiento compartidos o en la nube proporcionados por el despacho. Y por última recomendación al trabajador, que si hay sospecha de que la información ha podido verse comprometida, dentro del protocolo de brechas de seguridad, comunicar esta con carácter de inmediato. Bien, ¿qué puede ocurrir si un despacho o una organización empresarial no tiene estas políticas de seguridad y no ha informado correctamente de ellas a los trabajadores o a los abogados que estén en situaciones de teletrabajo, y esas políticas no estén debidamente firmadas por los mismos? Bueno, pues podemos, sin ya entrar en otros ámbitos, verlo desde 4 perspectivas, ¿no? El disciplinario, como vimos, el hecho de no informar con carácter previo a la utilización de los medios tecnológicos puede dar lugar a una intromisión ilegítima y que la prueba obtenida podría decretarse nula por haber vulnerado el derecho a la intimidad del trabajador del artículo 18 de la Constitución. Dentro del ámbito de la Agencia Española de Protección de Datos, un mal uso del escenario de teletrabajo puede dar lugar a comprometer la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, lo que podría dar lugar a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, a raíz de una brecha de seguridad o de una denuncia de un cliente, ¿no? Recordar que aquí siempre es el despacho el responsable, si estamos hablando de trabajadores o abogados por cuenta ajena, y es responsable el propio abogado cuando es el ejercicio de la profesión por el propio profesional o el propio profesional compartiendo clientes dentro del ámbito de un despacho. También el incumplimiento de las condiciones de trabajo, de las obligaciones legales, nos podía dar lugar a incumplir las obligaciones legales en materia de descanso de los trabajadores de los artículos 7º, párrafo 10 y 7º, párrafo 5 de la LISOS, y una infracción muy grave de las que se recogen dentro de esta ley en su artículo 8. Y cuando este incumplimiento se conecte con la prevención de riesgos laborales, existiendo esta conexión entre la falta de este protocolo en la empresa y se da una concreción en algún trabajador de este riesgo psicosocial, estrés digital que vimos anteriormente,
pues podría ser sancionada dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales. Una cuestión que se nos pregunta bastante es si una empresa o un despacho podría exigir, fuera de los horarios establecidos para la desconexión digital, si podría seguir enviando comunicaciones electrónicas al trabajador. El trabajador podrá negarse a responderlas sin sufrir represalias por ello. Y es más, podría denunciar ante la Inspección de Trabajo quien podrá sancionar por vulneración de los derechos a los trabajadores. Bien, y ya para ir concluyendo, os voy a dar una serie de recomendaciones dentro del ejercicio profesional del despacho de abogados relacionados con la ciberseguridad, que pueden ser aplicables a escenarios de teletrabajo o al día a día dentro del despacho. El establecer políticas de privacidad y uso de medios digitales, ya lo estuvimos viendo, y sí recomendaros, si queréis ver cómo se puede establecer una política de este alcance, la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, tiene muchísimas herramientas que ayudan a establecer estas políticas o a otras actividades vinculadas con la ciberseguridad. Una medida básica en cuanto a ciberseguridad, pero que no siempre está implantada de la manera correcta, es utilizar lo que se denominan las herramientas EPP y las herramientas EDR en los dispositivos que utilizamos. Las EPP se centran únicamente en la prevención perimetral, ¿no? Es decir, tienen como objetivo evitar que las amenazas ingresen en nuestra red. Son los que conocemos todos como los antivirus, los anti-malware, prevención de intrusiones, prevención de pérdida de datos, prevención de exploits y tecnologías anti-ransomware. Bien, es importante, como mínimo, tener antivirus y anti-malware instalados en los ordenadores y, muy importante, las actualizaciones. Las medidas EDR están enfocadas a amenazas más avanzadas. Están diseñadas para evitar la primera capa, o sea, para evadir la primera capa de defensa y que no se logre penetrar en la red. Detecta actividades irregulares y contiene al adversario antes de que éste pueda moverse dentro de nuestra red, ¿no? Bueno, son sistemas de alerta, ahí os nombro unos pocos, y básicamente lo que vienen a significar son sistemas de advertencia en capa para evitar que se llegue a la primera línea de defensa. Una medida de ciberseguridad muy importante que ya se utiliza hoy incluso a nivel bancario es el doble factor de autentificación y que cada día se implanta más en los factores de uso tecnológico por parte de empresas y de despachos profesionales, que es el doble factor de identificación. Se trata de una medida de seguridad extra que frecuentemente requiere un código obtenido a partir de una aplicación, un mensaje SMS, además de la contraseña para acceder al servicio. Para resumir, lo que es un doble factor de identificación, se dice que se compone de dos cuestiones. Algo que tú sabes, por ejemplo, una contraseña, y algo que tú tienes, por ejemplo, un móvil, un token o un factor biométrico. Hay sistemas de doble autentificación que se pueden autoinstalar, como por ejemplo el Google Authenticator, que se puede instalar en el teléfono, y existe también extensiones que se pueden
instalar en los navegadores. Este sistema genera códigos de autentificación en dos factores. Estos códigos de autentificación, aunque son un poco engorrosos en un principio de utilizar, son una medida de seguridad muy importante, por ejemplo, cuando utilizamos PCs que no son nuestros para entrar en ámbitos de trabajo que sí son nuestros, ¿no? Como ejemplo, si estás aquí en Coruña en los juzgados y utilizas uno de los ordenadores que el colegio tiene a disposición de los colegiados, utilizas tus contraseñas para entrar en tu servicio. Bueno, pues en estos ámbitos es especialmente relevante e importante la utilización de estos dobles factores de identificación. Utilizar redes virtuales privadas fiables. Bien, ¿qué es una red privada virtual? Pues es la tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como es Internet. Vamos a ver, en los despachos, sobre todo en aquellos despachos donde los profesionales comparten cartera de clientes y medios tecnológicos, puede haber instaurada una red local donde se comparten recursos. Pues esto es un poco lo mismo, pero virtual, ¿vale? Es decir, dentro del ámbito de Internet, yo genero un túnel y en ese túnel llevo la protección de mis comunicaciones, ¿vale? El VPN, una red virtual, se puede establecer a través de un móvil, a través de un router, y hay aplicaciones gratuitas que permiten implantar estos servicios de redes privadas. Estas redes permiten que el ordenador en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas, Internet, por ejemplo, como si fuera una red privada, con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo lo que se denomina una conexión virtual de punto a punto, mediante el uso de conexiones dedicadas que estén cifradas o la combinación de ambos métodos. Las conexiones virtuales cifradas de punto a punto las veremos después, pero son aquellas donde la información viaja cifrada y solamente el proveedor del servicio, en este caso de la VPN, tendría acceso a ver la información que circula por esta red privada. Hay un artículo muy bueno en la revista Computer hoy para quien quiera crear una red virtual privada propia, pues tiene un manual clarito y muy didáctico. Muy importante dentro del ámbito de la ciberseguridad es realizar copias de seguridad, algo que parece obvio, pero muy poca gente realiza o realiza de la manera correcta. Bien por falta de frecuencia o bien porque no se realiza con la metodología apropiada. Una copia de seguridad, respaldo, un backup, copia de reserva, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida o de que el dispositivo donde se tratan sufra algún deterioro. Podemos utilizar desde el clásico disco duro externo y anotar en agenda las fechas en las cuales estamos realizando esas copias de seguridad, o optar por utilizar un software que haga las mismas labores, ¿no? De una manera automática. Hay opciones populares, que enumero ahí, ¿vale? Esos 3 software, que algunas tienen versiones gratuitas y de pago, dependiendo del uso que necesitemos. El Cobian Soft es gratuita
y permiten programar las copias de seguridad de una manera automática, lo cual evita que dependa de nuestra buena voluntad el realizarlas. En mi práctica profesional, cada día veo que más gente se incorpora a la utilización de servicios en la nube, y mi criterio es que es dentro de los recursos de los que nosotros podemos disponer, desde luego, un gran sistema para el respaldo de la información. Existen múltiples plataformas de servicios en la nube. Hemos visto antes cómo recomendaba la agencia que exista una relación jurídica, un contrato con los requisitos del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, que vincule al usuario con estos prestadores de servicio. Y yo creo que de todos son conocidos: el Drive de Google, el OneDrive de Microsoft o el Dropbox. Nosotros los abogados, a través de Microsoft, o la aplicación que nos facilita el Consejo General de la Abogacía, tenemos un OneDrive de una más que considerable capacidad y, como he dicho, creo que es el mejor sistema de tener copias de seguridad, puesto que cualquier incidencia que tengamos en los dispositivos que utilizamos, disponemos de la información de nuestro despacho de una manera inmediata para dar continuidad al negocio. Y quizás la medida más destacada o más importante, y cada vez se van concienciando más profesionales del derecho de utilizar, es el cifrado, ¿vale? Cifrado de la información que se puede realizar bien en dispositivos, bien cifrar las comunicaciones o cifrar archivos, ¿no? Bien, bueno, el cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave para transformar un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible o al menos difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta del algoritmo, ¿vale? Podemos hablar del cifrado de datos en reposo y el cifrado de datos en tránsito. El cifrado en datos en reposo es el que se realiza en situaciones de no movilidad, es decir, cifrar un disco duro, por ejemplo, de nuestro ordenador, o dentro del ordenador que utilizamos en nuestro despacho, cifrar determinados archivos que entendemos que debemos de cifrar, como por ejemplo un archivo que recoja asuntos penales. Yo entiendo que debe de estar cifrado. Y después tenemos los datos en tránsito, que son las situaciones de teletrabajo, de movilidad, cuando utilizamos ordenadores portátiles, tablets o otros dispositivos, o también las comunicaciones como realizamos. Por ejemplo, hemos visto las redes virtuales privadas, las VPN, también es un sistema de datos en tránsito. Dentro de estos datos en tránsito hay lo que se denomina el cifrado de la capa de transporte, que es el que hice referencia al hablar de la VPN, es decir, es aquella donde solamente el proveedor del servicio podría tener acceso a la información que circula por esta capa de transporte, ¿no? Hay el cifrado de extremo a extremo dentro de las comunicaciones, que es, por ejemplo, el que nos vende WhatsApp, ¿no? Diciendo que las comunicaciones que se producen en el ámbito de este sistema de mensajería están cifradas de extremo a extremo, con lo cual se entiende que ni el proveedor del servicio podría tener acceso a las mismas. Es decir, que se trata de proteger la información durante su viaje por Internet, ¿no?
y tenemos sistemas para asegurarnos que el proveedor que nos está ofreciendo servicios nos ofrece un cifrado de extremo a extremo. Por ejemplo, aquellas páginas web que tienen protocolos de navegación HTTPS frente a los clásicos HTTP que no ofrecen este cifrado de extremo a extremo. Otro ámbito a cifrar dentro de lo que es los datos en tránsito son los correos electrónicos. Es recomendable utilizar tecnologías PGP, podéis mirarlas en este enlace que os doy de Redes Zone, que habla de aplicaciones para cifrar archivos. Y bueno, este cifrado PGP es un programa informático que brinda privacidad criptográfica y autenticidad para la comunicación. Existen en los navegadores, por ejemplo, si usas Gmail, puedes descargar gratuitamente la extensión FlowCrypt Gmail with PGP, que te permite cifrar tus correos incluyendo los archivos adjuntos. Hay otros sistemas de envío de mail, servidores de mail como ProntoMail, que está desarrollando Suiza y con todos los servidores en Suiza, lo cual está dentro del ámbito de la Unión Europea, y se prevé un cumplimiento exhaustivo de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Y este ProntoMail ofrece un servicio de cifrado de extremo a extremo. ProntoMail tiene versión gratuita y versión de pago en función de la necesidad de envío de mail que podamos tener. Hay compañeros que lo utilizan como base del servicio de mail que utilizan en sus despachos. Existen muchas más opciones, ¿vale? Podéis verlas en el catálogo de soluciones, por ejemplo, que os reseño posteriormente, que describe el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y tenéis ahí el enlace. Y simplemente recomendaros para el cifrado de archivos estos tres software que veis ahí, el Boxcryptor, el Cryptomator y uno que es, bueno, a mí personalmente me gusta, que es el 7zip. Se puede descargar gratuitamente en internet, es en su manera de trabajar muy parecido a otros compresores de información como el WinZip, y también os dejo un enlace de un sencillo tutorial para ver cómo se utiliza esta aplicación, ¿no? Y en cuanto al cifrado de disco duro y otros dispositivos, pues decir que los sistemas operativos Windows, los actuales, el Windows 10, ¿no?, tiene el BitLocker, que permite cifrar todo el disco duro, y que los sistemas operativos que llevamos en los dispositivos móviles, en los Android e iOS, pues en cada uno de ellos, en las pestañas de configuración, seguridad, bueno, adaptándonos un poco a lo que pueda ser dentro de las configuraciones de Android y de iOS, se puede cifrar el móvil, ¿vale? Con lo cual quedaría ese dispositivo cifrado y en caso de pérdida o robo no habría acceso a esta información. Pues hasta aquí la presentación de esos aspectos de ciberseguridad que espero que hayan sido de interés para todos vosotros. Muchísimas gracias, Vicente, por la exposición. Gracias también por todas esas soluciones que compartes con todos los compañeros. Seguramente que serán muy útiles. Y si te parece, pasamos a unas preguntas que nos han hecho llegar a la editorial. Vamos con ellas. Bien, vamos a dar paso a ir a las preguntas que nos han ido llegando. Empezamos. La primera, ¿qué se entiende por expectativa de confidencialidad? Bien, vamos a ver. Ya les expuse que el establecimiento de estas políticas de seguridad y sobre todo la formación, sensibilización y concienciación a los trabajadores en situaciones de teletrabajo
o no en situaciones de teletrabajo, es decir, un profesional dentro de su despacho, son básicas para evitar lo que se denomina esta expectativa de privacidad. Es decir, si un trabajador, un abogado que trabaja dentro de un despacho, no fue debidamente informado, a partir de ahí, todo lo que realice con recursos tecnológicos del despacho o de la empresa va a gozar de esa expectativa de privacidad, con lo cual el empleador no va a poder acceder a controlar esa expectativa de privacidad que tiene el trabajador en su ejercicio profesional. Y en cuanto a la constitución de prueba para un posible despido disciplinario por la utilización para fines particulares de estos medios, la prueba podría ser decretada nula. La siguiente, ¿quién y cómo debe hacerse el juicio de proporcionalidad? Bien, es el empleador, es la empresa quien tiene que hacer este juicio de proporcionalidad antes de establecer determinadas medidas de control de utilización de los medios tecnológicos. El juicio de proporcionalidad, como vimos, es un análisis sobre la necesidad de la utilización de la medida de control y dentro de esa necesidad y que cumpla la finalidad, no exista una alternativa menos lesiva para la intimidad del trabajador. Bien, digamos, ¿podría dar lugar a un despido disciplinario el incumplimiento de las políticas de privacidad por un trabajador? Vamos a ver, este es un tema que habría que analizar prácticamente supuesto a supuesto, ¿no? Pero situándonos en un contexto general, podríamos hablar que si un trabajador fue debidamente informado de las políticas de utilización de medios digitales y no existe un cumplimiento, una observancia debida por parte del mismo en cuanto a las directrices que le ha marcado la organización para la cual trabaja, el empleador podría primero advertir, requerir que vaya observando y dando cumplimiento a estas directrices que le fueron marcadas, y de persistir el incumplimiento y haber sido recogidas dentro de la política de privacidad las consecuencias disciplinarias que pudiera tener esta inobservancia, que fueron debidamente informadas y firmadas por el trabajador, podría utilizarse como dentro del ámbito de un despido disciplinario. Sí. Bien. ¿Debe el trabajador en situaciones de teletrabajo informar sobre las condiciones laborales en su casa? Bien, ese es un tema directamente relacionado con la prevención de riesgos laborales. Es decir, es obligación del empleador velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cuando autorizas situaciones de teletrabajo, debes dar cumplimiento a esta observancia de la legislación de prevención de riesgos laborales. Entonces, lo más correcto es que con el consentimiento del trabajador se pueda analizar los ámbitos de trabajo que va a utilizar el trabajador dentro de su propia casa y que estos sean acordes a la legislación de la prevención de riesgos laborales. Otra manera, bueno, no debe ser muy recurrente enviar al técnico de prevención de riesgos laborales al hogar, ¿no?, del teletrabajador, pero sí de manera consensuada por el trabajador, que además es quien tiene derecho a solicitar estas situaciones de teletrabajo, recoger
el ámbito de trabajo para evitar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. De todas las medidas de seguridad que recomiendas, ¿cuáles son básicas para un abogado? Bueno, yo creo que evidentemente para despachos que trabajen en mayor o menor volumen, derecho penal o ámbitos relacionados con la salud, ¿vale? Como puede ser despachos que se dediquen a reclamaciones dentro del ámbito social o del ámbito de accidentes, van a manejar datos de los que el Reglamento General de Protección de Datos incluye dentro del artículo 9 y del artículo 10 de este reglamento, y son datos sensibles. Entonces yo entiendo que el cifrado de esta información, bien sean archivos, en disco duro, en cualquiera de los sistemas que vimos, es bastante importante, por no decir que creo que es la más importante. Y yo soy muy fan de recomendar el trabajo en nube, ¿vale? Por muchos motivos, ¿no? Primero es por la inmediatez de la información, y segundo es por el respaldo de la información. Es decir, un despacho con la evolución del trabajo año tras año va teniendo muchísima información que en cualquier momento se puede ver comprometida, tanto en su integridad, en su confidencialidad, como en la disponibilidad por una incidencia, ¿no? Entonces, el trabajar con sistemas de nube nos permite tener copias de respaldo en todo momento, de manera inmediata, de toda esa información. Y esto lo que hace es facilitar las gestiones de solución de incidencias y de continuidad de despacho de una manera inmediata. ¿Qué información recomiendas proteger de modo prioritario? Bueno, yo creo que en la cultura de trabajo de un despacho se debe ir incorporando todos los sistemas que hemos visto de cifrado de información, ¿no? Pero como ya he dicho, creo que aquellos despachos que trabajen con datos sensibles o con datos penales deben de implantar de una manera intrínseca estos sistemas de cifrado, pero no solamente en su despacho, sino muy importante, por ejemplo, en las comunicaciones que se tengan con los cobradores, por ejemplo, que se utilicen los sistemas de cifrado. Son más fáciles de lo que aparenta su implantación, ¿vale? Y después es un hábito de trabajo, yo creo que tan complejo como acordarte de adjuntar una demanda cuando le estás mandando un mail a un procurador. Es sencillo en el día a día. Bien. ¿Qué acciones de formación entiendes como necesarias para los trabajadores? Bueno, todas las que hemos estado viendo, ¿vale? Creo que son necesarias. Es muy importante para quien quiera desarrollar estos métodos de implantación de medidas de ciberseguridad, que se apoye en guías que tiene el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, en su página web, y que te van a permitir formar y concienciar a la gente. Dispone el INCIBE incluso de unos kits de formación en las distintas áreas que vimos. Estos días vimos, por ejemplo, ¿no? Los supuestos problemas de seguridad de una aplicación de Zoom en el ámbito de
del teletrabajo, ¿no? Una aplicación que de día a mañana pues, multiplica exponencialmente su uso, ¿no? Bueno, pues hubo solución y formación en la solución o formación en la utilización. Pues estas situaciones que se pueden dar tienen que ser transmitidas al trabajador para que, existiendo una situación de incertidumbre en cuanto a la seguridad, se le forme sobre las recomendaciones de la utilización correcta de esta aplicación en concreto, pero lo podemos extrapolar a cualquier otro ámbito del día a día en un despacho de abogados. Perfecto, pues hasta aquí las preguntas que nos hicieron llegar. Gracias de nuevo, Vicente, por la exposición, por tu tiempo. Gracias a todos por asistir y agradecemos también nuevamente al Colegio de Abogados de A Coruña esta oportunidad de colaboración y que esperamos continúe en el futuro. Muchísimas gracias a todos.